Buenas tardes, buenos días. Estamos ya en la penúltima sesión de este seminario, la 13ª sesión, todavía sobre la visión antropológica del ser humano en Écar. Si, como veíamos en la sesión pasada, el ser más profundo nuestro es uno, somos unidad. Y desde nuestras facultades superiores, todo nosotros tiende a lo que es, a la unidad. ¿Por qué al actuar, se pregunta el maestro Eckhart, no somos tan sabios? ¿Por qué no actuamos tendiendo siempre a esa unidad y en función de la unidad? Bien, porque además de ser seres interiores, somos también seres exteriores. Además de ser seres cuyo ser es la unidad, portadores de la unidad, somos, como seres exteriores, profundamente dualistas, profundamente interesados, y ello no porque sea malo, sino porque es una necesidad en nosotros como seres vivientes, depredadores que somos. Incluso no solamente por esto es que siempre, convencionalmente, actuamos siempre de una manera dualista, siempre con un conocimiento dualista de tipo causal, procesual, argumentativo, sino que esta manera de ver la realidad, esta manera de representarnos la realidad, llega a ser en nosotros, dice el maestro Eckhart, tan grande como Dios. Él dice que es tan grande como Dios porque incluso Dios, que llamamos la dimensión absoluta, el ser uno y total que somos y que es todo, incluso este ser lo vemos y tendemos a verlo siempre de una manera precisamente dualista, de una manera racional, argumentativa, causal, procesual. Y dice, llega a ser tan fuerte como Dios, porque donde impera y donde reside, donde está este conocimiento dualista, lo absoluto no aparece. Existe en nosotros, está en nosotros, pero lo tenemos totalmente marginado. Actuamos como si en el fondo nuestro único conocimiento fuese el de seres vivientes, depredadores, interesados. Y como si la realidad que vemos así fuese la única realidad y, por tanto, la única manera de ver, de conocer la realidad. En otras palabras, llega a ser tan fuerte como Dios porque donde impera este conocimiento dualista interesado, lo absoluto, la dimensión absoluta, no se hace presente. No puede estar presente, en cierta manera, entre comillas,
desaparece. Es una fuerza realmente hegemónica, determinante, que condiciona incluso nuestra manera de pensar lo absoluto muy frecuentemente, siempre que lo hacemos desde este conocimiento dual interesado. Por ello, él dirá reiteradamente que para llegar a esa unidad, para hacer la experiencia de esa unidad, para conocer, vivir la unidad, hay que atravesar todas las cosas, hay que atravesar el conocimiento, diríamos así, convencional, cotidiano, el conocimiento, diríamos entre comillas, natural, ¿verdad? El conocimiento dualista interesado. Hay que atravesar todas las cosas, hay que atravesar ese mismo conocimiento, hay que superarlo. Hay que partir, en vez de que la dualidad de nuestra posición de sujetos frente a objetos, hay que partir siempre de la unidad, de que lo primero, lo único y verdaderamente lo real es la unidad, es lo absoluto, es lo que es uno y total. Esta dimensión, la conciencia de esta dimensión y el conocimiento experiencial de esta dimensión es la que nos hace libres, la única que nos hace libres. Mientras seamos presas del conocimiento dual, no seremos libres. Actuamos racionalmente en búsqueda de la unidad y en búsqueda de la libertad de ser libres, y es precisamente la manera de no ser unos, de no ser libres, de no ser nosotros, de ser nuestro ser más profundo, los que estamos existiendo, viviendo y actuando, sino que siempre partimos consciente e inconscientemente de la hipótesis, del hecho, de lo que damos por un hecho, de que somos sujetos liberándonos ante la realidad, cuando verdaderamente lo que hacemos es que cada vez más profundizamos en esa dependencia de la realidad así concebida. Es decir, actuamos así pretendiendo ser libres, cada vez más libres, y es la manera como no somos libres, como más profundizamos en aquello, en esa dualidad que es la que nos condiciona y es la que nos determina como seres interesados. Para ser libres tenemos que ser, como dice muchas veces el maestro Eckhart, tenemos que ser libres en cuanto al ser, en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, en cuanto a la pluralidad y en cuanto a la apariencia de la realidad y de las cosas. Es la única manera verdaderamente de actuar desde nuestro ser más profundo y más total. Porque, como dice él, todo aquello que toca al espacio, tiempo, que toca la pluralidad, todo eso no toca a Dios, no toca al absoluto. Aún en los casos en que parece, diremos así, más llegar a su fin,
siempre queda, y con gran diferencia, queda muy antes, queda muy atrás. No ha descubierto precisamente esa unidad. De ahí, si realmente nos interesa tanto la libertad, y es normal, y es muy importante que nos interese, que verdaderamente esa libertad la busquemos en su plenitud, la busquemos en su totalidad. Para ello también, una vez más, nos dirá, hay que actuar sin por qué. Lo que es uno, único, total, no tiene por qué, porque no tiene carencia. Actuar con por qué. Actuar buscando una razón, un sentido, un valor, una causa, supone siempre actuar un porqué y de previo supone siempre partir de una carencia, porque nos sentimos convencionalmente carentes de, por eso es que buscamos aquello de lo que aparentemente estamos carentes y por eso es que tendemos a actuar siempre por eso, por un motivo, por una razón, por una causa, por un porqué. En ese sentido, hay que recordar que la dimensión absoluta, lo absoluto, lo total, Dios no tiene por qué, porque no tiene carencia. Y al no tener carencia, no tiene por qué. Cuando actúa, actúa siempre. A pesar de todas las diferencias humanas del tiempo, actúa siempre de una manera plena y total. Él nos dirá, el maestro Eckhart, 1000 años en el actuar de Dios en el pasado y lo que pueda actuar 1000 años después en el futuro no supone ningún cambio, no supone ningún aditamento ni añadidura. El mismo Dios que actuó hace 1000 años es el que va a actuar 1000 años después. Siempre el mismo. Y nosotros dirá, actuando con Dios, somos también ese mismo actuar, somos ese mismo obrar y por lo tanto también nuestro ser, nuestro actuar y nuestro obrar es tan absoluto, tan único y total como es también nuestro ser. Y dirá, de una manera, digamos así, gráfica, que Dios actuando así, obrando así, está obrando en el ser antes del ser. Antes de la más mínima pluralidad de ser, dirá, cuando el ser todavía no era ser, ya esa unidad, ese uno, esa trascendencia profundamente inmanente de Dios ya estaba ahí presente y esa no tendrá ni conocerá ninguna alteración, ningún añadido a través de los siglos y de los milenios, será la misma siempre. Y es también, en el fondo, nuestro único actuar, nuestro único obrar, nuestro único ser. También nosotros, cuando actuamos desde esa trascendencia, cuando actuamos desde esa unidad, desde ese uno que somos,
Con todo, estamos también actuando y obrando en el ser antes del ser, antes de que el ser existía. Y esa es la auténtica sabiduría. Quien sabe eso, quien tiene el conocimiento de esta realidad, vive de acuerdo a ese conocimiento, es viviendo ese mismo conocimiento, esa misma conciencia, es ese mismo ser, está actuando precisamente sin ese porqué. Una consecuencia de ello es que cuando se ora a Dios, el creyente teísta que ora a Dios, ¿verdad?, en el fondo no debiera pedirle absolutamente nada más que a Dios mismo. Pedir a Dios otra cosa que no es el mismo, no es Dios, dirá que es una necedad, es pedir algo a Dios como si Dios actuara porque, es más, cuando se pide algo a Dios, se le está añadiendo, dice él, un porqué. Se le está añadiendo algo que se le está pidiendo que antes no existía o de lo que antes se carecía y que se supone que está en Dios. Y se supone que está en Dios y Dios mismo puede atraer y puede aportar ese porqué, ese pedido, ese añadido, es que se le está precisamente, digamos así, se le está añadiendo un porqué y un Dios al que se añade un porqué, un Dios al que hay que reconocerle una causa, una razón, un motivo, un sentido, un plan, un proyecto, un propósito. Ese Dios no es Dios. Precisamente la medida en que se le reconozcan esos atributos, esas cualidades o propiedades, esto no es Dios. Otra consecuencia es, dirá él, cuando actuamos dualistamente, interesadamente, racionalmente, en términos de casualidad y de proceso, estamos siempre actuando de una manera, dice él, diferenciada y en términos del no. Es decir, estamos suponiéndonos que somos diferentes de todos los demás seres. Actuamos así porque somos diferentes de todos los demás seres. No somos las demás cosas. Somos únicos, pero en el sentido parcial de no ser ninguno de los demás seres. Somos seres de la diferenciación y del no. No somos ni esto ni aquello. Somos diferentes de esto y de aquello. Somos diferentes de todos los seres. Y él dirá que no. Incluso llega a decir, se planteó una pregunta que hacían en su tiempo, ¿qué es lo que quema en el infierno? ¿Qué es lo que realmente produce dolor y sufrimiento en el infierno? Y él dice que los teólogos dan diferentes razones, diferentes causas. Y él dirá que lo único que produce dolor, sufrimiento en el infierno es la diferenciación, es el no ser las demás cosas, es el negar nuestro ser uno, único y total. Eso es lo que produce el infierno, produce el sufrimiento. En síntesis, la antropología del maestro Erca es la antropología del ser humano como ser uno,
y ser total. Y para ello hay que atravesar el interés de todas las cosas, el interés que podemos tener en todas las cosas, hay que atravesar toda dualidad y llegar a ese conocimiento que es uno, total y único.